Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, es un placer compartir con ustedes la emisión de un nuevo Frente a Frente. Y hoy, para abordar un tema que, bueno, primero debe preocuparnos, pero simultáneo a la preocupación nos debe obligar a ser creativos y comprometidos para que no tenga todo el impacto que desde ya estamos pensando. Quiero comenzar mostrándoles esta portada del diario La Tribuna. Alerta roja se eleva para 140 municipios. 101 quedan en amarilla y 57 en verde. La verdad que nunca me dijeron a qué cámara enfocar esto porque jamás miré la portada. Muy bien. Alerta roja se eleva para 140 municipios. 101 quedan en amarilla y 57 en verde. Fíjense que ayer yo escuché reacciones de algunas personas que ya tienen muchos años, décadas, de estar de una manera u otra ligada al sector público, al sector privado, y decían que jamás habían visto ese pronóstico tan amplio en el país. Hoy en la mañana en TN5 Matutino, alerta roja para esta época, dice alguna gente, en el corredor seco. Pero hoy se está emitiendo alerta roja para unas zonas que generalmente no se emiten. No se deben emitir. Sí. Entonces, decía por ejemplo José Arriaga Yacamán ayer, estoy preocupado, sumamente preocupado, porque estoy viendo municipios en el departamento de Yoro, municipios que son muy importantes, afluentes que son muy importantes, como por ejemplo para la represa Francisco Morazán en alerta roja. ¿Y de qué está preocupado José Arriaga Yacamán? Que estos embalses hidroeléctricos, algunos de ellos el próximo año, no tengan suficiente volumen de agua para generar electricidad. El problema no solo es ahora, que ya sabemos tenemos un déficit. La situación para el próximo año es más compleja. El pronóstico para el próximo año todavía es más dramático. Y hablaba él, cuidemos esos embalses, cuidemos el agua de esos embalses, porque la vamos a necesitar. A donde quiero llegar con esta breve introducción que hago es que todos, alcaldes, sociedad civil, y no solo en los centros urbanos, en los 298 municipios, sobre todo aquellos que están ya en alerta roja, debemos unirnos, ser creativos, comprometidos para buscar soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo sobre un problema que tiene no solo Honduras, ¿verdad? Tiene el planeta, que es el cambio climático, y sobre todo en países como el nuestro, repercute con severidad. Hoy tenemos el fenómeno del superniño que nos deja esta resequedad. En algunos otros años vamos a tener otro fenómeno que nos va a dejar abundancia de agua, con cauces de ríos y quebradas asolvados. Con poquito de agua se nos están inundando los municipios. Vastas plantaciones. Así es la situación de nosotros. Pero bien, nos vamos a enfocar en lo inmediato, en lo que está repercutiendo para el territorio nacional, el fenómeno del superniño este año, que nos está dejando embalses semivacíos, poca producción hidroeléctrica, pero además nos motiva a pensar, ¿tenemos garantizados los alimentos con esta situación?
y ahí entramos de lleno entonces a ver la repercusión que esto tiene en el ser humano, en los habitantes de este lindo territorio. Para abordar la temática hoy, le agradezco al jefe de alerta temprana de Copeco, Juan José Reyes, que nos acompaña aquí en Frente a Frente. Juan José, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Renato, a sus órdenes por tener a Copeco aquí en su prestigiado programa, y un saludo muy especial a Stephanie Hochstetter, una aliada fundamental del gobierno y de Copeco a través del PMA. Y a ti te doy las gracias porque con anticipación me ayudas a pronunciar un apellido que yo lo iba a pronunciar de otra manera. Y la verdad que por prudencia no le preguntaba a Stephanie, por favor, Stephanie, le digo, si hay algo que no me gusta a mí es pronunciar de manera incorrecta los apellidos de mis invitados. Pero se anticipó aquí Juan José Reyes a pronunciarlo, Hochstetter. Está muy bien. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo está usted? Los alemanes lo pronuncian divino, ni yo lo pronuncio bueno, bien, correcto. ¿Es de origen alemán el apellido? Me dicen que austriaco, pero mi abuelo era inglés. Ah, su abuelo era inglés. La migración desde hace muchos años hace su parte. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Stephanie? Bien, gracias, Renato. Preocupada, pero con espíritu, es que no ¿qué podemos, le digo? No podemos bajar la cabeza, Positivo. hay que seguir adelante. Y es cierto que con Copeco hemos trabajado muy bien. Copeco para nosotros es un ente fundamental en el gobierno para poder trabajar de manera correcta las emergencias y que los esfuerzos tengan un impacto real para poder ayudar a la población más vulnerable. Claro, así que manos a la obra. Y yo creo que ya muchos de ustedes identificaron a Ulises Aguirre y algunos habrán dicho, o se equivocó Renato o se equivocó Ulises. O es que Renato le dijo a Ulises que lo supliera el viernes en Frente a Frente, o no se lo expresó bien, que no entendió bien Ulises y se fue al programa. No, Ulises aquí está convencido, ambos convencidos que era necesario su participación de él hoy, porque ayer Ulises fue uno de los primeros preocupados al recibir una declaración de José Arriaga Yacamán desde San Pedro Sula. Él estaba preparando la nota justamente sobre electricidad, sobre los racionamientos, y pedimos que se entrevistara a Arriaga Yacamán en San Pedro Sula. Y llegó a mi oficina y me dice, mira, José Arriaga Yacamán dijo algunas cosas, me dice, expresó ahí unos puntos que me parece que hay que ponerle la atención. A raíz de esa conferencia de prensa quedó Copeco. Sí. Entonces, ¿qué fue? Ulises le digo, ya me explicó. Y entonces, vamos primero a escuchar a Arriaga Yacamán y luego vamos a alternar contigo, porque el centro de la noticia hoy es Juan José Reyes y la representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras. Esto fue lo que le motivó a Ulises a plantearme su preocupación y el hecho de que abordáramos esta temática con más amplitud. Preocupa muchísimo este último boletín que ha emitido Copeco, donde prácticamente se encuentra en alertas diferentes todo el territorio hondureño. Sí, definitivamente. Yo, el tiempo que tengo de estar en el sector de energía y casi el tiempo de vida que tengo, no había visto prácticamente que todo el país estuviera en alerta. Unos en alerta verde, en amarilla y en rojo, pero la verdad que es primera vez que un fenómeno afecte en la magnitud que vemos que esté afectando. Eso indica que hay que todavía tomar medidas más fuertes, más radicales para prever lo que pueda pasar en este año y en el próximo año. No solamente es pasar este año, es pasar el próximo año. Y entonces, en ese sentido, creo que lo primero que hay que hacer es tratar de ahorrar toda el agua posible en las centrales que tienen la capacidad de almacenar agua, como Cajón, Cañaveral, Río Lindo, Patuca y las otras presas privadas. Realmente debemos de cuidar en primer lugar todo el agua que tenemos, usarla lo más racionalmente posible para que podamos llegar al próximo año también con los proyectos que tienen embalse, con esa disponibilidad para atender este año y también tener la capacidad de atender el próximo año. Ahora, don Arriaga, ya hemos tenido fenómenos del Niño, pero ¿estaríamos viviendo uno de los más fuertes de las últimas décadas? Pues yo realmente es primera vez que miro que todo el país está en alerta, ¿verdad? Yo nunca había visto ni había leído, ni había podido ver en ninguna parte de la historia donde todo un país estuviera en alerta. Yo creo que esto llama a la reflexión, no solamente a las autoridades, sino que
que a todo el pueblo hondureño, a los productores, a los industriales y a todo el país. Realmente hay que tomar medidas difíciles que van a ser duras y que van a ser económicamente también van a impactar en todos nosotros, pero hay que empezar a prever realmente esta situación para mitigar los efectos que pueda tener este fenómeno. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, esa es la preocupación que tiene. Él lo analiza desde la perspectiva o de las repercusiones en el ámbito de lo energético. Pero nosotros sí lo vamos a abordar hoy, pero sobre todo desde la perspectiva alimentaria. Por eso está aquí Stephanie Hostetter. Ulises, ¿te preocupó tanto esto que mírate hoy aquí en Frente a Frente? Buenos días, Renato, y buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Renato, la verdad es que llama la atención que es uno de los técnicos, de los ingenieros más sobrios que tiene el país y uno de los que han dejado mejores antecedentes en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así es. Y cuando él me dice que mira el departamento de Lloro en rojo, me dice, la preocupación debe ser para el próximo año, porque se corre el riesgo. Y no es generar alarma, Renato, se corre el riesgo de que se apaguen las turbinas del cajón cuando llega al nivel mínimo en el cajón. Entonces él me decía, vea, esto es preocupante, me decía. Y las medidas que él dice que se deben de adoptar en este momento es para ahorrar agua en el cajón para no tener que apagar las turbinas el próximo año. Pero imagínate que pareciera que es contradictorio ahorrar agua en este momento, pero que necesitamos toda la energía hidro que podamos en este momento. Y el Partido Liberal, que por cierto, Renato, es la propuesta más seria, más coherente, más aplicable, que por lo menos hasta ahora, miro yo, en medio de esta crisis, ya propone cómo se puede ahorrar agua. En este momento, echando a andar muchas plantas alternas en el mercado de oportunidades que hay en la zona norte del país. Y está planteado en este documento. Y lo tiene planteado, y lo tiene mapeado de una forma muy simple, muy fácil de entender, que yo asumo los ejecutivos del gobierno que están ligados al tema de energía ya retomaron este documento, Renato. Resúmemelo, ¿tú lo tienes a mano? Bueno, fíjate que entre los planteamientos que está haciendo el Partido Liberal, Renato, pero más que el Partido Liberal, es el presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal Hidalgo, que les está planteando una serie de propuestas. Por ejemplo, le dice autorizar a las empresas privadas que tienen generadores de respaldo o emergencia para que las utilicen a diario con el objetivo de que se disminuya el consumo de la oferta con la que cuenta la ENE. Aquí viene un dato interesante, Renato. Se estima que existen entre 80 y 100 megawatts de capacidad. Dice, esta solución ya se utilizó exitosamente en la crisis de 1995. Cuando se pasó por la crisis del 94, ya se utilizó esta medida que está planteando. Y este otro me interesa también, Renato, dentro de todas las propuestas que hace. Existen más de 200 megawatts de potencia de paneles solares de empresas privadas instalados en los techos. Y así rápidamente, Renato, me decía ayer el presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene una serie de paneles solares, fácilmente tiene 20 o 30 megawatts que no los utilizan, que están sin operar de 7 de la mañana, que es una hora pico, ahí empiezan, a 9 de la mañana. Ellos entran hasta las 9, ellos salen a las 5. De las 5 a las 10 de la noche esa energía se puede utilizar, pero ¿la puede entregar el Banco Centroamericano de Integración Económica? No. ¿Por qué? Porque la ley no se lo permite. Eso sí lo permitía la ley de la industria eléctrica, que en este gobierno de entrada la derogaron y asumieron la ley de energía. Entonces, ¿qué está pidiendo el Partido Liberal en este documento? O el presidente del Partido Liberal, que se retomen algunos puntos de la ley general de la industria eléctrica que se derogó en este gobierno. Porque hay otra serie de propuestas, la tarifa horaria, que es incentivar a la gente a decirle, mire, a las 2 de la tarde usted puede cocinar, usted puede planchar, usted puede hacer esto, para que no se carguen las horas pico y no se den se disparen los circuitos de la ENE. Entonces, yo sí me parece, Renato, que este es un documento que lo debería de retomar, hablando estrictamente del tema energético. Bueno, ayer Eric Tejada anunció 17 megavatios que van a entrar al sistema, que van a inyectar al sistema
desde Villanueva. Y aquí Kevin Rodríguez me dice, pero es importante aclarar que a la planta generadora que se refieren en una noticia que transmitimos, no es una generadora, es una industria que tiene motores para su autoconsumo y puede vender excedentes. Se llama Polygroup, son afiliados a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Es que tenemos que utilizar todos esos excedentes de las empresas. Solo aquí encontramos, Sí. Renato, solo aquí encontramos en los números que nos estaba proporcionando Gianni Rosenthal, el abogado Gianni Rosenthal, 200 megavatios de paneles solares que están en los techos. Energía, Renato, que no se está utilizando. Sí. Energía que queda en el aire. Y que cómo se les puede, y él dice, ¿cómo se les puede adquirir? A estas personas se les puede pedir, a los empresarios privados, se adquiere esta energía y luego viene y cuando pase la crisis se les regresa kilovatio por kilovatio de la que ellos prestaron. Y ya se utilizó, dice, en 1995 este sistema. Está hablando de 200 megavatios que están en las empresas, en los techos, y entre 80 y 100 megawatts más de energía que está en el Valle de Sula, solo en el Valle de Sula. Sí, no, y así tiene que ser. Esos excedentes de las empresas tienen que inyectarse al sistema, pero como eso implica más dinero, porque encender esas plantas, yo he escuchado y le he consultado a los expertos, implica mucho dinero, mucho diésel, mucho búnker, en algunos casos, que después el gobierno negocie con esas empresas. Lo importante es la generación en este momento, ¿no? Pero fíjate que Eric Tejada ayer también escribió un tuit que dice, estamos avanzando en los procesos correspondientes para la incorporación de una barcaza o equivalente que genere 80 megavatios a ser inyectados en la subestación de La Ceiba, lo que significa 80 megavatios adicionales que ya no se traerán desde el Progreso para alimentar el litoral y que queden disponibles para el resto del sistema en los momentos más críticos. Además, quedan solventados los problemas de bajo voltaje en el litoral atlántico mientras se construyen los refuerzos de transmisión. O sea, está anunciando que una barcaza va a generar, no dice cuándo, 80 megavatios para el litoral. ¿Sabes de esa barcaza? Bueno, Me imagino que va a ser compra directa, ¿no? Yo lo que puedo asumir en este momento es que es una compra directa, Renato. Que se van a ir a una compra directa, que se van a ir sin el proceso de licitación, lo que en algún momento también el gerente interino de la ENE dijo, no vamos a hacer compras directas. Después cambió el discurso y dijo, vamos a ir a una licitación, no sé, yo le digo una licitación abreviada. Yo le decía una licitación express, que un día le hacía la consulta y miré que por el cambio del rostro no le gustó la interrogante, pero es lo mismo. Entonces están hablando ya de compras directas, Renato, de compras de emergencia, pero aún las compras de emergencia, Renato, no salen así como vamos a instalar una barcaza en el litoral atlántico, la vamos a poner y ya el próximo mes tenemos energía. También llevan tiempo, Renato. No es tan fácil por lo menos como lo vi en ese tuit del gerente interino de la empresa nacional. Mira, hoy estaba viendo en un periódico, yo no recuerdo en cuál, que necesitamos 500 megavatios diarios que inyectarle al sistema. Yo sé que en este momento hay un déficit que de 200 megavatios. Hace unos días, en las horas pico, de 6 a 10, el déficit era 110, 115 megavatios. Pero hoy leí en un periódico, me llamó la atención, que necesitamos inyectarle al sistema 500 megavatios. Y sé que en julio y agosto la situación se va a complicar, ¿verdad? El gerente interino de la ENE, Renato, lo dijo, y lo dijo en este programa, de que se iban a necesitar en los tiempos críticos entre 300 y 350 megavatios. Sí. Lo dijo él. Sí. En los tiempos críticos estamos hablando de julio y agosto. Pero cuando dicen, en las horas pico la demanda o el déficit llega a los 120 megavatios, esa es teoría. Realmente es entre los 200 y 250 megavatios, pero un país que quiere llamar a la inversión internacional, a la inversión nacional, que le quiere decir a su gente, estén cómodos, no va a pasar nada, debe de tener de respaldo, Renato, esos 500 megavatios. Inyectarlos al sistema. Bueno, entonces para concluir, porque ahora vamos a pasar a la cuestión alimentaria. Y aquí tenemos al experto que nos va a describir, a narrar hoy por qué es alerta roja para 141 municipios. ¿Ya la habían emitido para esa cantidad de municipios en años anteriores, Juan José? Es la primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, pongan atención.
pero no para ponernos a llorar. No, para comprometernos. ¿Cómo yo puedo contribuir con mi país? Correcto. ¿Cómo desde la municipalidad, yo que soy alcalde, regidor, puedo contribuir con mi pueblo? ¿Puedo mitigar o puedo colaborar en función de resolver un problema que es a nivel de todo el estado de Honduras? Yo con ese espíritu es que hago el programa hoy. No dramatizar. No, ya me voy del país. Ya huyo para España. Ya me voy para Estados Unidos. Porque ni comida hay en Honduras, ni agua hay en Honduras. Lo que hoy se presenta en Honduras, claro que es responsabilidad en nosotros, pero también es responsabilidad de todos esos países industrializados que en la desmedida ambición por producir, por crear más riqueza, que no es malo crear riqueza, no estoy hablando de crear más riqueza como un problema, no, ya quisiera yo que creáramos riqueza, pero de manera sostenible, cuidando el medio ambiente. Aunque implique más dinero, buscar nuevas tecnologías para no emitir gases de efecto invernadero, eso es lo que necesita el mundo de los industrializados. Que produzcan, que creen riqueza, lo que quieran ellos, pero cuidando el planeta, sin reduciendo esa emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, claro que nosotros somos responsables o corresponsables, pero más responsabilidad en el cambio climático tiene Estados Unidos, tiene China, tiene Europa, a no ser que esté equivocado y la representante del PMA me arrebata en unos minutos y con todo el derecho si estoy equivocado, pero yo sé que tiene un pensamiento afín al que estoy diciendo en este momento. Entonces, Ulises, el asunto es, ya volviendo a Arriaga y Acamán para terminar, que su preocupación es que el próximo año esos embalses y sobre todo el Cajón no tengan el nivel de agua suficiente para la generación de energía. El Cajón, Renato, en un nivel de alarma ya en los 240 metros sobre el nivel del mar, del embalse, se tiene que apagar. Se tienen que apagar las turbinas porque ya entran en las armas, empieza a vibrar la caja de máquinas o la maquinaria que tienen ellos. Los técnicos lo deben de conocer mejor. Y cuando llegue ese momento, y estoy viendo el mapa allá en una pantalla de respaldo, Renato, ahí está en rojo, el sector donde está el Cajón. Y eso podría pasar. Entonces, todas estas medidas, toda esta energía que se puede inyectar, que esté en el Valle de Sula, que lo tienen entes como el Banco Centroamericano, ahí está el mapa que lo dice claro. Y bueno, el experto de Copeco nos decía que primera vez que nos miramos en estas circunstancias. 141 municipios en alerta roja. El peligro, Renato, es que no haya agua, no solo en el Cajón, en el Níspero, que no haya Cañaveral, que no haya en Patuca. Y eso sí sería una crisis bastante pronunciada. Y ya no sería de botar agua o esperar fenómenos naturales el próximo año, sino que se entraría en una crisis severa, marcada, en temas de energía, porque tendría que apagarse el Cajón. Y no estamos siendo alarmistas, Renato, es que está ese escenario, si no se empieza a ahorrar el agua en este momento. Pero lo que no me respondiste es cómo interpretar, cuiden el agua de los embalses, cuidemos el agua de los embalses en este momento, pero es que necesitamos generar en este momento energía hídrica con el agua que tienen los embalses, ¿cómo la vamos a cuidar entonces? Ahora, traslado, Renato, a ti, a los televidentes, una información que creo que va para el actual gobierno. El día de hoy es viernes, el martes y el miércoles se dejaron de inyectar al sistema, al parque eléctrico, 35 megavatios de energía renovable, vamos a decir. De energía, ¿que las producimos nosotros? Sí, de energía solar. ¿Y sabes por qué se dejó de inyectar? Ajá. Porque ya el centro de despacho no se maneja con criterios técnicos. Como era antes. Ok, esta es la energía que esta es la energía que se despacha. Se dejó de inyectar información que nos merece entero crédito ya por criterios personales. Generadores de la zona norte del país, nos hizo una mala pasada, sobre todo en este momento de crisis, y no le despacharon 35 megavatios. Si alguien te llama y te rebate lo que estás diciendo, ¿qué vas a argumentar? No, yo cuidaría mi fuente. Yo guardo mi fuente, pero me dijo, el martes se dejaron de despachar 35 megavatios por criterios personales y no técnicos. El miércoles también, de ayer no le puedo hablar, me dijo, porque no me ha llegado esa información. Y este momento es de extrema necesidad. Bueno, quédate aquí para que
tú respondas si alguien llama y rebate eso que estás diciendo, porque Bueno. yo no tendría cómo rebatir. Voy a estar atento al programa, pero me mantengo, le creo a mi fuente que me trasladó esa información y que me preocupó también, Renato. Pues claro, si fuese así no es correcto. Sí, Si porque fuese sabemos así, que no es después de correcto. la ODS se lo fuimos al centro de despacho y ahí los criterios, lo que me dijeron últimamente es que fueron personales y no técnicos. Bueno, mira, entonces yo sigo con ese asunto que nos piden que cuidemos el agua en este momento, pero es que necesitamos el agua en los embalses para generar energía hídrica. Eso de cuidar el agua para el 2024, cuando tenemos problemas ahora en el 2023, no. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Y eso me lo explicaba ayer Miguel Aguilar, que me envió un mensaje. El Centro Nacional de Despacho debe despachar toda potencia privada renovable sin restricciones a toda hora. ¿Para qué? Para cuidar el agua de estos embalses, de la represa que hemos mencionado, el Nípero, Cañaveral, Patuca 3, la Francisco Morazán. Porque no es energía hídrica, Renato. Correcto. ¿Y cómo se puede cuidar el agua del Cajón, de Cañaveral, de Río Lindo, de Patuca? Bueno, echando mano a esta energía que está ahí, Renato. 80 megavatios en una, 200 en otra. Ya son 200, casi 300 megavatios. Esa energía ya no se despacha con la del Cajón. Ya es energía que se puede guardar el embalse de agua. Mira el mensaje que me envió Juan José Reyes. Renato, ¿no cree usted que sería buen gerente de la NE Ulises Aguirre? Me dice. No, es una broma, es una broma. Esas bromas mías hasta le pueden perjudicar a Juan José Reyes, es una broma. No, la verdad es que es un campo que me gusta, Renato, pero que también me preocupa, pues, y a escuchar un ingeniero y un técnico como don Manuel Arriaga Yacamán, el ingeniero, que es, repito, un hombre y un técnico serio y sobrio, y dar esas señales de alarma. Por toda esta información. Me llamó la atención. Es para que todos nosotros también nos preocupemos, pero con sentido positivo de cómo resolver la problemática. Ahora pasamos a lo otro, la repercusión de todo esto, de la escasez de agua en los alimentos. Primero aquí nos va a describir este panorama Juan José Reyes y luego va a intervenir en el programa la representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras, Stephanie Hostetter. Ella, dice Juan José, está de cabeza comprometida, como corresponde a una funcionaria de la ONU y sobre todo en esta agencia, a colaborar con el Estado de Honduras ante esta emergencia que tenemos, ante esta cruel sequía que tenemos y que repercute en los alimentos, en los cultivos, repercute en la producción de energía. Quédate aquí, ¿para qué te vas a ir? Ya siento que timbre el teléfono y van a aclarar cosas de la información que diste. Así que tú eres el que debes estar aquí para rayos. Porque claro, la información la brindaste tú. Yo no tengo suficientes elementos, aunque yo confío en Ulises. Debo decirlo, no es que estoy eludiendo responsabilidades. Yo confío en la información que transmite Ulises Aguirre. Pausa y enseguida el tema alimentario, que es básico. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a garantizar alimentos en medio de la sequía? ¿Qué destaca a esta hora tu nota? Tu nota destaca: defensa de Juan Orlando Hernández admite error y pide aplazar audiencia de información clasificada. Esta es la principal noticia que tiene a esta hora tunota.com. Otra noticia que destaca tu nota. Vamos, universidades y hospitales quedarán fuera de apagones programados. Esta es una buena noticia, miren. De interés en este momento de racionamientos. La única manera en la que podrían quedar sin energía estos lugares sería por algún problema directo de la zona. Pero en la programación de racionamientos, el gobierno no incluirá universidades y hospitales. Quedan fuera de apagones programados. Tiene lógica, pues, tiene lógica. Sismo de magnitud 3.0 sacude el Golfo de Fonseca al sur de Honduras. Son algunos de los titulares, entre los muchos y de variadas noticias que tiene a esta hora tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Bueno, me imagino que la Agencia Mundial de la ONU, el PMA, está en alerta en una
cantidad de países en este momento, ¿no? Bastantes. Porque yo he estado leyendo mucho periódico europeo y ahora que cuentas con programas para traducir lo que informa un periódico de Austria, lo que informa un periódico de Alemania, porque en Europa hay países preocupados con la proyección de temperaturas de 42 grados centígrados. Aquí 42 grados centígrados le hemos tenido, ¿dónde? ¿En qué zona? La hemos tenido meses atrás y en estos últimos días se han registrado temperaturas de 38 grados. Lo que pasa es que el cuerpo no asimila esa temperatura y aumenta aún más 2 grados de la condición normal. O sea que si ambientalmente hay una temperatura de 38 grados, por sensación térmica puede subir a 40. Y ya las hemos registrado en Nacaome, Choluteca y en el Valle de Sula. Pero a 42 hemos llegado. No, 42 no, ya es una temperatura 42, muy elevada. Caeríamos como pollitos. Yo recuerdo hace unos 7 u 8 años en Francia, en época de verano, Francia, primer mundo, con aire acondicionado y todo. Sí. Murieron cerca de 300 adultos mayores en Francia. En Francia, no me imagino yo con una temperatura de 42 grados centígrados. Decía que el PMA se prepara en todo el mundo, ONU es todo el mundo y agencias de PMA hay en todo el mundo también, Estefan. Claro. Bueno, el PMA es la agencia humanitaria más grande del mundo, es cierto, y actuamos en 82 países. Las crisis son variadas, en África, Medio Oriente, ahora Ucrania. Pero en América Latina y Asia, sobre todo, las intervenciones del Programa Mundial de Alimentos son emergencia y el espacio del nexo, que es abordar la crisis de manera más holística para crear resiliencia, para que no suceda, porque como sucede en Honduras, los eventos climáticos y los shocks climáticos, sobre todo, son constantes, entonces es de 4 a 5 veces más barato trabajar sobre proyectos de resiliencia para forjar esas capacidades de la población más vulnerable para subsistir y tener medios para adquirir más allá de solo alimentos, que tener que intervenir cada vez que existe una emergencia. Por eso la colaboración con Copeco es importante, porque va más allá de únicamente atender la emergencia como tal. La atención de una emergencia es dar de comer a la gente que se encuentra en crisis y que si no le dan algo para subsistir, muere. Pero es importante actuar en los momentos donde no hemos llegado a la emergencia crítica, ya sea por sequía o por huracanes, por inundaciones, deslaves, trabajar esa parte de acciones anticipatorias para que cuando llega la crisis, el impacto en las poblaciones, sobre todo más vulnerables, no sea tan fuerte y la intervención de emergencia pura pueda ser menor. Solo para dar un poquito de contexto, si bien es cierto, el PMA es la agencia mundial humanitaria más grande, en Honduras, como no se puede hacer todo desde una agencia o un actor, se trabaja a través de la red humanitaria. Ali Shackelford, en su calidad de coordinadora residente, es la coordinadora humanitaria y coordina las acciones de un conjunto de actores humanitarios que incluyen las agencias de Naciones Unidas, pero también de sociedad civil, y se coordinan todas estas capacidades y acciones para acompañar al gobierno y poder intervenir de manera holística cuando sea necesario en las áreas que sea necesario. Dentro de la red existen clústeres para dividir las acciones, y FAO y PMA lideran el clúster de seguridad alimentaria y nutricional, que es el que lidera, en este caso, las acciones a favor de para atender al gobierno en la crisis de la sequía. Y adentro de este conjunto son 63 actores que estamos trabajando para poder apoyar al gobierno, atender lo que sea siguiendo el plan. También damos nuestra asesoría, cómo pensamos que se puede hacer, pero Copeco lidera las acciones de parte del gobierno para poder actuar de manera coordinada. Gracias, Stephanie. Stephanie estará todo el programa con nosotros, al igual que Ulises Aguirre. Puedes intervenir, Ulises, puedes intervenir y preguntar y complementar todo el trabajo de moderación que hago yo. Vamos ahora con Juan José Reyes. La conferencia de prensa que ayer ofreció Copeco, diciéndole a Honduras, miren, preparémonos porque esta sequía es fuerte. Entonces, en función de los estudios y pronósticos
nosotros hemos decidido decretar alerta roja para 141 municipios. Alerta roja para 141 municipios. ¿Qué es alerta roja? Ya se lo va a explicar Juan José Reyes. Alerta amarilla para ¿cuántos, Juan José? 101 creo que son. 101. ¿Y la alerta verde? En 3 departamentos, Copán, Ocotepeque, gracias a Dios, y Cortés. Entonces, que él nos describa el por qué han llegado a esta decisión de decretar alerta roja para 141 municipios, alerta amarilla para 101 municipios y el resto alerta verde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Y por qué nos estamos preparando desde ya? Por favor, Juan José. Sí, bueno, este es un seguimiento que le hemos dado a la evolución del fenómeno del Niño hace más de 6 meses, que estamos observando que en esa evolución se ha ido fortaleciendo. De hecho, hemos tenido información combinada de agencias internacionales, de análisis locales, pero hay algo muy importante, Renato, que me gustaría decir. Sí. Nosotros no solamente nos vamos a basar en la información técnica científica. Las personas que viven en el interior del país y que son las que conocen el comportamiento climático en su zona, son fuentes de información también. Nosotros hemos recibido información y hemos platicado con personas de mucha edad que nos dicen, este año el árbol que por lo general cuando va a llover está copado de hojas, este año no tiene nada. Ese es un estimador. Eso nos está diciendo que la misma naturaleza se prepara para una condición. Hemos observado también el comportamiento de aves, de insectos, que vaticinan que va a haber poca agua. Esos estimadores locales no los podemos despreciar. Esto no lo había escuchado nunca, Stephanie, estoy seguro. Sí lo había escuchado en algunos otros países. Sí. Estos estimadores, estas indicaciones. Se repite, eso es el cambio climático. Eso es el cambio climático. Y eso es se da en muchos lugares. Entonces, estas personas de 80, 90 años, que conocen perfectamente bien el comportamiento de sus localidades, nos generan esa información y nos permiten también tener esa gama de habilidades de cómo va desarrollándose el componente climático y al final nos permite tomar decisiones. Entonces, lo que nos están diciendo en el interior del país es un mayo en donde no hubo lluvias del Día de la Cruz. Un mayo en donde el promedio porcentual de falta de lluvia fue arriba del 50%, cuando mayo entra con una fuerza de lluvia en la zona del corredor seco. En esta ocasión no hubo lluvia. Y un junio que hemos tenido precipitaciones, pero no han sido precipitaciones generalizadas o distribuidas en el espacio que puedan ser beneficiosas en su totalidad por la agricultura. Son estimadores que vamos analizando, los estimadores que nos dicen las agencias internacionales de la evolución del fenómeno del Niño, todo eso lo ponemos en la mesa del análisis y nos permite al final poder determinar los diferentes niveles de alerta. Aunque aquí voy a hacer una de esas bromas que yo hago que dicen que no causan risa a nadie. Para mí el principal estimador de si será bueno el invierno es cuando se inunde el San Isidro. Sí. ¿Verdad que a nadie le dio risa? Pero a mí sí me dio risa. Claro. Pero del mercado está. Del mercado San Isidro, correcto. Sí. Pero es cuando vienen las lluvias torrenciales. Sí, pero yo sé por qué es eso, yo sé por qué, es por el desaseo, porque no limpian Es la antes de que conducta venga de el invierno, la correcto. conducta de las Pero es un personas. estimador de la fuerte lluvia cuando se inunda por lo menos 2 veces por el San Isidro. Muy bien, disculpa que con esta broma... No, está bien, está bien. Son estimadores también que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, tenemos una gráfica que nos gustaría que se proyectara. Es una gráfica que para mí es el punto de partida de lo que podríamos estar en la región centroamericana afrontando en los próximos año y medio. Y es una gráfica de barras donde nos muestra... Él está pidiendo la gráfica de barras producción, la que tenemos en el Apple TV, por favor. Lo que encuentra en la gráfica, ¿puedo agregar una cosa? Sí, justamente claro que sí. por lo que Juan José está diciendo de la necesidad de esa información que viene de campo, de la gente, de los que realmente están viendo qué sucede, qué sale, qué no sale. Desde el clúster de seguridad alimentaria y como parte del apoyo que vamos a dar a Copeco,
es justamente hacer un mapeo de los actores en campo que puedan hacer un levantamiento de datos, y eso se hace con encuestas en los hogares que van a ir a preguntarle a cada hogar cómo está su situación, cómo está la situación de seguridad alimentaria, justamente para confirmar y fortalecer esa recabación de datos que produce el mapa y estas gráficas que va a presentar Juan José. De acuerdo. Ese proceso que usted dice, Stephanie, lo vamos a iniciar ya a corto plazo. Es importante para tomar decisiones en función a una posible inseguridad alimentaria y confirmar qué condiciones se están generando en las comunidades, en los municipios, y no depender solamente de las imágenes satelitales y una tecnología que no es mala, pero que tampoco le podemos generar el 100% de confianza. Entonces, en esta gráfica de barras, si pueden apreciar, las barras rojas es la incidencia del fenómeno del Niño sobre nuestra región. Prácticamente desde el mes de enero hasta el próximo año nos da un 90% de posibilidades de que se mantenga el fenómeno del Niño en nuestra región. Y lo que me llama mucho la atención, que en las últimas dos barras, que son diciembre, enero y febrero y marzo, no veo una condición que disminuya la intensidad del fenómeno del Niño. A estas alturas, los análisis de temperatura en el Pacífico cercano nos podrían mostrar una variación que nos podría dar un aliento de que posiblemente tienda a debilitarse a principios del próximo año, pero veo una consistencia arriba del 90%, lo que nos indica que la evolución para los próximos meses es a fortalecerse. Lógicamente, este es un pronóstico, es un estimador que debemos de darle un nivel de incertidumbre porque la naturaleza es cambiante, la dinámica es importante conocerla y puede ser que en algún momento las temperaturas tiendan a generar un comportamiento diferente, pero de momento esta es una proyección que nos indica que tenemos fenómeno del Niño para el resto del año 2023 en la región centroamericana. Hay que hacer análisis allá por el mes de agosto, septiembre, octubre, especialmente las temperaturas en el Pacífico cercano. Eso nos va a consolidar un pronóstico para el próximo año, pero estos fenómenos climáticos, Renato y la población que nos está escuchando y viendo, tienen una inercia. Es como navegar en una lancha en un lago con un motor de fuera de borda. Si apagamos el motor, no es que la lancha se vaya a detener inmediatamente. Por inercia sigue en su navegación. Los fenómenos climáticos así son. Podemos ver un debilitamiento, pero para que podamos decir que el fenómeno del Niño está dejando de afectar la región centroamericana, tiene que pasar un espacio de tiempo que no baja de 6 meses. Por lo tanto, la proyección me permite decir que podríamos tener la influencia del fenómeno del Niño por lo menos 18 meses, 1 año y medio. Y la dinámica del comportamiento del ENOS, en este caso del fenómeno del Niño, los especialistas y científicos de renombre mundial han analizado que el comportamiento dura más o menos 2 años en las regiones. Y después pasamos a otra condición, que no sabemos si va a ser una fase neutra o va a ser una fase niña. Esa incertidumbre no la queremos anunciar en este momento porque no queremos ser irresponsables en generar información que todavía falta un nivel de confirmación. Y entre la fase neutra y la niña, ¿qué prefieres? La neutra. Así como es de vulnerable el país, las fases neutras nos dejan comportamientos de lluvia en los rangos normales. Una fase niña es condición de lluvia por encima de los parámetros, inundaciones severas, situaciones que afectan nuestro desarrollo. Y la otra fase, que es niño, esto es lo que estamos viendo. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo, Renato, y es que si estamos bajo la influencia del fenómeno del Niño, no es que no va a llover. Sí vamos a tener episodios de lluvia en junio, en julio, posiblemente en agosto. Esperamos que septiembre y octubre sean los meses más lluviosos de este año. Esa agua sí hay que aprovecharla. Esa agua hay que aprovecharla, hay que represarla, hay que hacer acciones de prevención anticipatorias, como decía Stephanie. Hay que hacer reservorios de agua. Hay que aprovechar esa poca agua para poder sembrar con semillas precoces. Eso se lo dejamos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero son las políticas que se requieren y que se están implementando desde ya.
para que la poca agua que tengamos de las nubes en estos próximos meses no termine en el mar, sino que buscar el mecanismo de que se aproveche tanto en la agricultura como en la industria y así evitar minimizar al mayor porcentaje posible una inseguridad alimentaria. ¿Has escuchado que estamos con una política de construir reservorios, Ulises? Bueno, en este gobierno de momento no se ha escuchado. Sí anunciaban ayer un proyecto para Juan José Reyes ayer lo anunció aquí. Para anunciar la construcción. Pero fíjate, Renato, que es interesante cuando Juan José Reyes dice algo y que me llamó poderosamente la atención, que no fue una lluvia copiosa en mayo. El 3 de mayo no se conoció la lluvia. Yo conozco un lugar de Olancho que de hecho se llama La Cruz, por el Día de la Cruz. No les llovió y hace días no les llueve. Pero hay un elemento que sí me preocupa y que tiene que ver con el occidente del país. El café es el rubro de mayor exportación en el país. Fíjate que se da un fenómeno en la zona occidental, y voy a hablar del caso del Empira, de donde yo conozco muy bien el sector, donde ahí, a esta fecha, ya todo el mundo había abonado las fincas. Todas las fincas estaban abonadas porque ya había llovido copiosamente. Pero en ese sector del Empira, que por cierto es el mayor productor de café en el país, en este momento no hay un solo productor que haya abonado las fincas. Porque es tirar el abono, el fertilizante, tirarlo y perderlo, porque no ha llovido, ¿no? Sí, sí. Está seca la tierra. Ahora háblanos entonces de la poca agua que caiga, ¿en qué sitios es que vamos a tenerla más? Bueno, precisamente el nivel de alertamiento da paso a acciones gubernamentales para que tengamos la articulación legal y poderlas ejecutar. El nivel de alertamiento rojo es un nivel de impacto del fenómeno. Las acciones tienen que ser contundentes como Estado. Vamos a trabajar fuertemente en la apertura de pozos. Vamos a poner a trabajar nuestra perforadora de pozos, más otras que en el estado circulan, para que en este corredor seco y donde se visualice una situación más difícil, poder tener ese beneficio. Aparte, vamos a trabajar con represamiento y reservorios de agua. Hay que desplazar mucha maquinaria, no son acciones baratas, de bajo costo, pero se pueden realizar. El objetivo es no dejar escapar el agua hacia el mar, es mantenerla cerca de nosotros el mayor tiempo posible. Ayúdame, porque yo soy bastante escéptico. Tú sabes el comportamiento de nuestros políticos, ¿verdad? Históricamente prometen y casi nunca cumplen. Yo no te quiero comprometer, pero claro, yo invito a Juan José Reyes porque sé el funcionario que es, la persona que es. ¿Están trabajando ya realmente? ¿Tienen fuentes de financiamiento? ¿Cómo están haciendo para contratar más maquinaria? Porque sé que ustedes tienen alguna maquinaria, pero no suficiente, para creer. Yo lo que quiero es creer que ante esta situación, ya ayer comenzaron a trabajar en cuanto a reservorios para almacenar el agua, porque tú lo has dicho hoy, no nos queda más opción este año, es que el agua que caiga en septiembre, en octubre, la almacenemos, porque de otra manera nos va a ir muy mal. ¿Estamos ya trabajando en eso? Es que yo soy escéptico, por eso quiero que nos convenzas hoy de que en efecto están trabajando ya. Sí, y no solamente estamos trabajando a partir de ayer que anunciamos este nivel de alerta, lo hemos venido trabajando ya con un tiempo atrás. Creando reservorios. Y en apertura de pozos. ¿Y apertura de pozos? Y en apertura de pozos. ¿En qué zonas? Aperturamos pozos en el departamento de Santa Bárbara, en el sector de El Paraíso y, si no me equivoco, en Choluteca. Lo que pasa es que la apertura de un pozo es tiempo, es una condición que requiere que la máquina, después de que aperture un pozo, vaya a mantenimiento. El estudio geológico nos dice que vamos a encontrar el nivel freático bastante profundo. Entonces, son acciones esperanzadoras, pero tarda un tiempo prudencial en que la población las pueda observar por su misma condición difícil de poderlas generar. Sin embargo, ayer estábamos en comunicación con el señor ministro Darío Villalta, que se encuentra en Panamá en un ejercicio simulacro de sismo a nivel centroamericano, y nos manifestaba que el interés del Estado es una masiva identificación de lugares para que se puedan generar reservorios de agua.
Los fondos ya los tenemos identificados, sabemos cuánto desde el punto de vista financiero puede costarnos y esa ya es una acción que tendrá que asumirla el ministro de gestionarlos y hacer un trabajo integral. No lo podemos hacer como Copeco solos. Aquí tiene que integrarse el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Por eso Stephanie está con nosotros hoy, porque son factor fundamental para que nos apoyen en estas acciones. Y los gobiernos municipales. ¿Cuántos pozos tienen proyectados hacer? El corredor seco es el objetivo. El corredor seco es el objetivo, especialmente en aquellas zonas en donde identifiquemos que está la mayor vulnerabilidad y que pueda generarse una situación que nos lleve a una inseguridad alimentaria. El Paraíso, el departamento de Choluteca, el departamento de Valle, la zona sur de Francisco Morazán y el departamento de La Paz. Ahí estaríamos concentrando la apertura de pozos, reservorios de agua y todo lo que tenga que ver con los ríos que cruzan esos departamentos para hacer esa reservación. Sería bueno que cada día nos fuera cuantificando Copeco cuántos pozos abre. Y está bien, correcto. Porque yo sé que con una buena maquinaria, sí, en 3 días hacen un pozo. Cuando uno se atreve a hacer un pozo, le están cobrando 1.000 lempiras por pie. Eso están cobrando. Sí. Y el año pasado, yo creo que esta vez te están cobrando 1.000, 1.100, 1.200 lempiras por pie. Y el promedio para que encontres agua son 350 pies. Por lo menos. O sea, no es barato. No es barato construir un pozo. Y luego meterle una bomba y cable especial para absorber esa agua, para alar esa agua, implica otros 50.000, 100.000 lempiras. Un pozo, si tenemos suerte, a 350 pies de profundidad, tú debes gastar entre cables eléctricos, porque es energía 220, sí, la bomba para sacar esa agua, sí, estás gastando $500,000 de lempiras. Y si gastas $500,000 de lempiras, sí, sentite alegre, sí, sentite alegre. O sea, a mí me gustaría, como rendición de cuentas y para generar optimismo y certidumbre, que Copeco cada día nos diga: construimos tantos pozos en esta semana, construimos tantos reservorios en esta semana. Bueno, me ibas a mostrar una gráfica de las que quieres que la gente se compenetre. Sí. Luego vamos a pasar de nuevo con Stephanie. Ok, bueno, si producción nos da esta siguiente gráfica, ahí tenemos el mes de junio en el mapa de la izquierda de sus pantallas. Ese es el mes de junio. Hemos tenido algunas concentraciones de lluvia, pero no han sido suficientes. Si vemos el color azul más pálido, es donde menos lluvia se ha generado. Hemos tenido la mayor concentración en la parte suroccidental del país y en la parte más sur del departamento de Valle y Choluteca, pero aún esas cantidades han sido deficitarias porque se han precipitado en 2-3 horas en determinado día. Deja de llover 5 o 6 días y lo que se precipitó se evapora. O sea que el costo-beneficio está menos que cero. Y las cosechas, Renato. Y las cosechas también. Sembró y le quedó las plantaciones en el camino. Ese es el gran problema de la crisis alimentaria que se nos avecina. Hablábamos con los compañeros de la SAC y tienen muchas esperanzas en el Valle del Lepaguare, en el sector de Jamastrán, en el sector de Olancho, en su zona sur. Ahí tienen cifrados ellos muchas esperanzas y han hecho trabajos muy importantes para tener una producción que pueda asegurar grano básico por el resto del año. Sin embargo, hemos hablado también con productores que nos dicen: nosotros no sembramos por temor a perder. Y hay productores que también han sembrado, Renato, pero es que tienen riegos automatizados. También hay que apoyarlos para que puedan aprovechar esa condición. Pero el que solo tiene una manzana o el que solo tiene una vaca o solamente puede sembrar media manzana y que no tiene automatizado su cultivo, esa persona vive y la esperanza de él es el agua del cielo. Entonces, ese es el agricultor al que debemos llegar, ese es el agricultor que tenemos que atender, esa es la persona que debe recibir los beneficios que esperamos a finales del mes de julio. Vamos a comenzar con una no repartición, sino que distribución masiva de asistencia humanitaria. Puntos logísticos donde podamos tener un preposicionamiento de alimentos,
para que donde se genere una situación de falta de alimentos podamos llegar lo más rápido posible. Desplazamiento de maquinaria, una articulación con el CID, con el FIS, con la Secretaría de Medio Ambiente. Cedesol está haciendo un excelente trabajo entregando cajas de alimento muy bien comprendidas, porque no solamente llevar alimento, y tal vez más bien en lo que llevamos complica la condición nutricional de una persona. Hay que saber también qué es lo que vamos a suministrar. Cedesol está haciendo un trabajo muy bueno y va a ser un trabajo complementario con lo que vamos a emprender en el menor tiempo posible, que consideramos podría ser después de la primera quincena del mes de julio. Yo no es que esté dudando de lo que nos está diciendo con la pregunta que le voy a hacer a Stephanie, pero sí necesitamos crear toda la certidumbre ante esta problemática. Stephanie Hostetter, como la representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras, PMA, la mayor agencia de las Naciones Unidas en el mundo, puede garantizarnos todo lo que está haciendo el Estado de Honduras, certificarnos, digo yo, lo que está haciendo el Estado de Honduras para garantizar alimentos en función de esta problemática que tenemos con el agua. No es que estoy dudando de ti, por favor, no lo entiendas así. Pero ella es la representante de la ONU hoy. Claro. Yo quiero tener la certidumbre, francamente, que ante este problema de sequía, Honduras se está preparando decente y digna y correctamente. Sí lo está, Renato. Desde el momento que identificaron que iba a haber un problema hace algunos meses, Copeco activó el Comité Técnico Interinstitucional para la Sequía. Ese es el espacio para poder coordinar, porque como dijo Juan José, la sequía y el fenómeno del Niño este año es imposible abordarlo con una acción aislada y a través de un solo actor. Es decir, el gobierno no va a poder hacerle frente ni en términos financieros ni en términos de capacidad técnica para poder ayudar a esta gente que va a necesitar ayuda. Porque además los rangos de la ayuda que se va a requerir son diversos. Como José mencionaba, o sea, hay quienes tienen capacidad de tener un sistema de riego, pero obviamente van a tener menos agua y no van a tener con qué tener agua en momentos determinados, pero el pequeño agricultor que no tiene nada de eso va a necesitar un apoyo mayor, que incluye también capacitaciones, enseñarle cómo manejar, cómo tener almacenamientos herméticos para sus granos, cómo... Esto se debió haber iniciado hace algunos meses para no llegar hoy a decir, pero es que usted tuvo que haber guardado su grano en un lugar donde no se mojara o donde no estuviera expuesto a los bichos, en fin. Todo esto se ha hecho y Copeco está haciendo su parte. Ahora, Copeco está haciendo la parte más robusta, que requiere más esfuerzo, un presupuesto grande. Del lado de Naciones Unidas, donde el PMA tiene sus mecanismos propios. Cuando Copeco declara la alerta roja, el PMA ya puede también activar sus mecanismos internos de emergencia. Ahora con esta alerta tenemos $2 millones que vamos a invertir, pero esta inversión tiene que ser coordinada con Copeco porque necesitamos saber qué es lo que todos los actores en el país están haciendo, en dónde, para no llegar a hacer algo que ya se está haciendo o a abordar a una población que ya tiene ayuda. El mandato de PMA es llegar a los más vulnerables, o sea que nosotros no vamos a ir a aquellos que ya tienen sistemas de riego o que tienen un sistema de almacenaje, que tienen acceso a mejores semillas, sino que vamos a ese pequeño productor que no tiene cómo subsistir, que no tiene que darle de comer a su vaca, que no va a tener cómo ordeñarla, no va a tener leche y que va a perder todo. Entonces, eso por parte del PMA. Por parte de la red humanitaria, en específico el clúster de seguridad alimentaria, esos son los esfuerzos que de inmediato lo que vamos a hacer es apoyar a Copeco justamente en primero hacer una campaña de comunicación para que la información que salga sea clara, sea consistente, que todos los actores en el país podamos dar el mismo mensaje y que así no se confunda qué se está haciendo, qué no se está haciendo, que salgan cifras por un lado mayores, por otras
menores, y creo que hasta ahora vamos bien porque todos estamos caminando al mismo paso. Y la otra, como comenté anteriormente, es este mapeo se hizo, o la alerta se hace en base sobre todo, y Juan José que me corrija, pero a fotografías y análisis satelitares de temperatura. Así es. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a los hogares, ir a campo, ir a todos, y se está priorizando evidentemente la parte roja del mapa para constatar si estamos ahí o si incluso estamos peor, porque esa es la población que va a sufrir. Al inicio del programa hablábamos de la crisis energética y el impacto de la energía. Eso es una parte de la crisis. Esa es una parte. Pero la otra parte de la crisis, que es la más delicada, porque implica personas, es claro, que van a morir si no los ayudamos a salir de los próximos meses de emergencia, y para eso estamos. Entonces, el PMA en lo particular, además de lo que el clúster actualmente ya tiene proyectos siendo implementados por 18 millones de dólares. Las necesidades del clúster de seguridad alimentaria son de 132 millones de dólares y hasta ahora tenemos solo 18 millones. Esos 18 millones ya se están implementando. Adicional, y vienen de aproximadamente 5 donantes, que son FAO, PMA, Canadá, el Consejo Noruego, son los principales, y Estados Unidos. Y ustedes hacen las gestiones como PMA, ¿no? Para conseguir estos recursos. Por supuesto. Sí. Además de estos recursos que ya se están ejecutando, PMA ahora con la alerta puede implementar fondos propios por 2 millones de dólares, donde ya vamos a hacer un planteamiento de un proyecto adicional que implica, son 3 modalidades las que estamos usando por ya estar en emergencia, que es la transferencia en efectivo, en donde se le da a la familia una transferencia en efectivo para que pueda comprar alimentos. La otra modalidad es el cupón de activos, que ya es un cupón en donde se puede ir a nuestros proveedores, donde se adquiere una canasta básica con alimentos ya predeterminados que son para el consumo de una familia, de productos balanceados dietéticamente. El costo de cada transferencia es de $150 y la intervención se hace durante 3 meses. Esa es la intervención programática de emergencia de PMA. Entonces, con esto logramos cubrir alrededor de 25,000 personas, pero evidentemente esto en el mapa de este rojo queda como un pedacito. Sí. Los esfuerzos de recaudación o de abogacía para recaudar más fondos continúan. Eso es algo que en Honduras, ese es el mapa, sí. Que en Honduras es un poco la constante, porque si no hay crisis de sequía, siempre ha habido crisis de seguridad alimentaria y nutricional. Así es, correcto. Entonces, no nos engañemos, así es. Pero el método de intervención en este momento tiene que ser una intervención de emergencia, y en épocas donde no sé cómo le llamó Juan José, cuando no es niña ni niño, sino el neutro. Ahí actuamos más bien en la programación de resiliencia, que es para evitar, para mitigar a futuro los efectos de cualquier evento climático. Stephanie, ¿me habló usted de 25,000 personas o 25,000 familias con estos recursos? 25,000 personas. Sí, que para el conjunto de la población de Honduras, que ya está en alerta roja. Así es. Uno agradece, ¿no? Pero, claro. pero se queda corto, queda corto. Claro. Pero es que el Estado de Honduras debe también sacar de sus recursos dinero en función de mitigar los problemas que puede dejar la sequía. Me decías, Ulises, estas son las zonas más afectadas. Estas que aparecen en rojo son las que va a haber una carestía, va a haber una falta de agua. Y lo podemos comparar con la imagen de satélite que estaba diciendo Stephanie, para que podamos observar que en función a lo que las imágenes y las proyecciones satelitales nos indican de la posibilidad de lluvia, es que hemos emitido el nivel de alertamiento. No, esta es una imagen del globo terráqueo en donde
se observa Centroamérica que no hay conformación de fenómenos que nos vengan a dejar precipitaciones. Hay una zona intertropical de convergencia que es la que nos trae esa humedad muy desordenada, y eso nos indica que el fenómeno del Niño no permite que se conformen nubes de precipitación y que tengamos lluvia. Pero ¿con qué? Me gustaría que bueno, vamos con esta entonces, con la que por está en el favor. Apple TV, por favor. Sí, esa proyección nos dice a dónde vamos a tener condiciones menores de lluvia en el periodo de junio, julio hasta el mes de agosto. Y si observamos el mapa de alertas, ahí es donde nos hemos concentrado. Prácticamente quedó en alerta verde solamente la zona occidental y el departamento de Cortés. Ahí podemos observar que donde tenemos la alerta roja es donde la imagen de satélite nos dice que vamos a tener más deficiencia de lluvia. Pero también hay que aclarar algo, Renato. Por ejemplo, el departamento de Atlántida y Colón, ¿cuál sería la problemática ahí? Si ellos en estos meses no siembran, porque la temporada de lluvia para Atlántida y Colón es a partir del mes de octubre, por los frentes fríos. Pero la precipitación que se genera en el transcurso del año abastece las fuentes de agua potable. En Ceiba hay serios problemas de distribución de agua potable porque se están quedando sus fuentes muy bajas. Lo mismo en Colón, en Tocoa. Entonces tenemos que darle un nivel de alertamiento porque ahí hay que desplazar pipas de agua para que abastezcan las zonas donde no puede llegar el suministro. Entonces, no todo el mapa de alertas se refiere a que es problema con la agricultura, es problema de abastecimiento de agua potable, es problema de agua para reservorios para ganado, para agricultura. Hemos tratado de llevar casi al milímetro el mapa de alertas para que podamos tener una dimensión de cuánto podría costar en primer lugar y de cuántas personas podría afectar esta condición. Tenemos una estimación que más o menos unas 25,000 familias, que si estas familias las componen 4 o 5 personas, podríamos llegar fácilmente a 500,000 de personas que se podrían ver afectadas por estas condiciones. Entonces, este trabajo ha sido muy, muy desarrollado y como dijo Alice, aquí hemos participado un comité interinstitucional donde estamos todas las instituciones y los amigos cooperantes que nos dan aportaciones valiosísimas porque ellos están en el campo. Sin embargo, debemos decir que dependiendo de la evolución del fenómeno del Niño, no descartamos que muchas zonas amarillas también puedan subir a la fase roja. Eso lo vamos a determinar, como lo decía Alice, tenemos que ir a las comunidades, como lo decía Stephanie, tenemos que ir a las comunidades, sí. Tenemos que ir a los municipios con una herramienta que nos permita captar la información real para que después podamos graficar un nuevo mapa de alertas y así poder planificar nuestra intervención de asistencia humanitaria. Renato, esta es la fotografía. Ese mapa lo que muestra en realidad es la cara humana de la vulnerabilidad que está impactando por sequía. Porque como dijo, como ya se explicó, o sea, las razones van a ser diversas. Uno será por falta de grano, otro por agua, otro por esto, otro por el otro. Pero el efecto es que toda la parte en roja va a tener una población en una situación crítica. Expuesta, así es. Pero fíjate que yo decía, Stephanie, algo que me llama la atención, que va la ayuda, la asistencia del PMA va para los pequeños productores. Pero los más vulnerables, o sea, no es el pequeño productor. Nosotros tenemos una metodología que si la persona que va a recibir esa ayuda cumple con una diversidad de criterios, puede ser agricultor o puede que no sea agricultor. Claro. Y a mí me preocupa el hecho de que hay muchas familias, en este caso, con esto de la migración, y yo lo recojo por una experiencia que conocí en el campo, que mucha gente dice, bueno, yo cómo cosecho, cómo siembro mi parcela si los que me ayudaban antes ya se fueron todos, que eran jóvenes. Y ahora vengo y siembro, solo hay 2 que me ayudan, cuando antes tenía 5, pero aquí dejó de llover. Esa gente va a tener problemas para la alimentación. Le voy a comentar algo, que los organismos que están trabajando el tema de migración, ahora ellos están abordando ese tema desde el componente de sequía, la migración producto de la sequía meteorológica. Ya no es una migración por efectos sociales,
sino que ahora es por efecto de una condición natural que está dejando a las personas sin ese recurso humano para que puedan asumir esa labranza, y otros porque no ven esperanza en una condición donde no hay lluvia. Si alguien dependía de una parcela de tierra, se iban a trabajar los 3 hijos, de ahí sacaban al final o a mitad del año alguna remuneración, tenían un usufructo de esa tierra. Renato, con la sequía, dicen, bueno, ya esta tierra el año pasado no fue mal, no sacamos nada. Esa gente agarra la maleta, Renato, y se va. Huye del país prácticamente. Y es producto de la sequía, es producto del cambio climático. 2 opciones: o se va para San Pedro Sula, se viene para Tegucigalpa, o se va para afuera del país. La migración forzada interna o la que huye del país. Pero también debemos de regalarle una dosis de esperanza a la población. Claro. Esperemos que septiembre y octubre nos deje regímenes de lluvia aceptables. No, quizás no va a ser congruente lo que voy a decir, porque los especialistas en este tema me van a cuestionar y me van a decir, pero estás queriendo un problema para Honduras. Pero que se nos acercase un ciclón tropical, es que, ojalá que no impacte directamente, pero que se nos acercase y que sus bandas bañen un poco el territorio hondureño, sería lo ideal. Pero la vulnerabilidad también que poseemos como país para inundaciones es muy amplia. Claro. Mira, estaba viendo un canal de Nicaragua aquí en uno de los sistemas de cable, en el de Tigo, esta mañana, y ayer se inundó Managua. Barrios y colonias de Managua inundadas por un fenómeno. Ese fenómeno no incidió mucho en Honduras. Esperábamos en horas de la tarde que ingresara, pero no llegó hasta nuestras latitudes. Esperamos para el fin de semana una pequeña circulación sobre la mosquitia hondureña, que circula sobre el departamento de Colón y Atlántida. Posiblemente sea un fin de semana lluvioso para esa zona, pero este es un fenómeno que va a transitar por 24 horas. Pero si ya tenemos 3 o 4 meses sin lluvia, el terreno está muy árido, se precipita y el agua, así como cae, no infiltra, sino que se va directamente al mar. Yo le tengo una pregunta para que me la responda después de la pausa a Stephanie Hostetter, que es la representante del PMA en nuestro país. Toda la distribución en efectivo o alimentos que va a hacer el PMA es con la información que facilita Copeco. Ustedes tienen sus propios mecanismos para verificar quién realmente la necesita. Después de la pausa, por favor. Caso Jo, intercambio de evidencia presenta una demora significativa. Gobierno no compró la energía requerida a tiempo y ahora lo sufren, dicen expertos. Tasa de 89 embarazos por cada 100,000 niñas tuvo Honduras en 2022. 89 embarazos por cada 100,000 niñas. Me imagino que son, niñas, adolescentes tuvo Honduras en 2022. A pesar de altas temperaturas, pronostican lluvias para varias regiones. ¿Hay lluvias hoy? Sí, el fin de semana podríamos tener una circulación esperanzadora para la zona de la Mosquitia, Colón, posiblemente Atlántida, pero va a transcurrir en 24 o 36 horas. Después se vuelve a secar el ambiente. Pues algunos de los muchos titulares que tiene tunota.com. Lo invito para que ingrese a tunota.com para que lea el contenido de todas estas informaciones. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Ya en unos minutos, está bien que nos lo recuerde Ulises, miré en el matutino cómo los olanchanos no les importa el bosque. No todos los olanchanos, ¿verdad? Por favor, no todos los olanchanos. En Olancho hay mucha gente consciente, pero al igual que hay mucha gente consciente en Olancho, hay mucha gente inconsciente. Y eso da un poquito de coraje. Ver cómo se están secando esos ríos en Olancho. Ya vamos a poner esas imágenes que nos transmitía Alex Ordóñez y que pasaba TN5 Matutino hace algunos minutos. Antes, ¿cómo recoge el público toda esta información que está facilitando Copeco y también el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas sobre las repercusiones de esta sequía en nuestro país? Lucecita Madrid. Redes sociales es presentado por La Curazao, gran carnaval de crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil.
Agradecemos a todas las personas que están compartiendo sus comentarios, damos lectura a sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Soy economista agrícola y he estado investigando sobre el cultivo del sorgo maicillo y he encontrado que India y África están incentivando el cultivo de sorgo por ser resistente a la sequía. Atentamente, Celinda Villeda nos comparte. Más mensajes a través de WhatsApp. Buenos días, soy de la Lima Cortés. ¿Por qué no aprovechan este tiempo del fenómeno del Niño para ir trabajando en las represas que tienen programadas hacer? Así cuando venga el fenómeno de la Niña, estamos preparados por las inundaciones que siempre nos afectan. Gracias, comparte. El dinero, ¿verdad? Primero hay que conseguir el dinero y las represas no son baratas. Primero hay que conseguir el dinero. 10 más mensajes. Ahora lo que dice Ulises es real. Los productores de café estamos preocupados. No llueve en las zonas productoras. Más mensajes. Renato, los pozos se perforan en verano para que resulten útiles. Me huele a negocio y como reina la impunidad y tienen el poder judicial. La fiesta sigue. Comparte un televidente. Estamos en una emergencia y... bueno... Tiene un criterio que hay que escucharlo, lo vamos a valorar, pero tenemos que aperturar pozos para minimizar. Claro, que seamos escépticos los hondureños, sí. Hay razones para que seamos escépticos. Tú lo sabes bien, y sabes lo que estoy diciendo. Así es. Cualquier hondureño escéptico tiene su razón por la historia de Honduras. Ahora que estamos en una emergencia y necesitamos excavar y abrir pozos, yo lo miro lógico lo que están haciendo. De repente, hay que programarnos mejor, ¿no? Y hacer reservorios también, porque aquí cae más agua que en Israel. La verdad que nosotros, si tuviésemos suficientes reservorios, aquí no tendríamos problemas con el agua. El problema es que prácticamente todo el agua que cae, que es una cantidad, y en los escenarios más calientes, cae agua. Si la reserváramos, no habría necesidad de estar haciendo este programa. Lo que pasa es que casi toda va al mar, ¿verdad? Ahí termina. Aquí te cae agua en abundancia. Los israelíes serían felices si el estado de ellos fuera los 112,000 y pico de kilómetros cuadrados de Honduras. Fernando Anduray está diciendo que solo tienen una perforadora en Copeco, que con eso no pueden hacer más de 13 Sí, pozos. no, yo lo dije al principio, solo es una perforadora la que tenemos en Copeco, pero en el estado hay más perforadoras. Este es un trabajo integral del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y vamos a echar mano de las perforadoras que sean del estado, que la empresa privada nos pueda proporcionar para aperturar pozos donde consideremos que se necesitan. ¿Lucecita? Un mensaje más, el SAC debe ser exclusivo de personas capacitadas y con conocimiento en el área. Eso dará un mejor aprovechamiento a los diputados que dejen de manipular con ambiciones políticas el bono tecnológico. Continuaremos dándole lectura a sus comentarios y opiniones. Recuerde compartirlas a través de @FrenteAFrenteHN y a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Redes sociales es presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Continuamos con más mensajes. Hola, yo soy israelita que vive en Honduras hace 20 años. Yo hasta ahora no acepto que en Honduras falta agua. En Honduras no se sabe manejar el agua y tampoco no manejan bien la agricultura y la ganadería. Me imagino que quiere referirse a nuestro televidente. Acuicultura. Agricultura y acuicultura. No gasten el 60% del presupuesto que tienen para ese proyecto en capacitaciones como se ha venido haciendo. Ahora vemos técnicos agrícolas en los más remotos lugares del país. Busquemos, estamos disponibles para que juntos hagamos frente al cambio climático. Más mensajes. Ante la falta de agua segura, se consume agua mala y la gente se enferma. Al subir la temperatura vienen los enjambres de insectos y sus secuelas. Y es claro, si no llueve, no se siembra y falta la comida. Un mensaje más. Aquí un ejemplo, se realizó el embalse con una cortina que permite mantener el agua para ganado, uso familiar, etcétera. Y con esto estamos ayudando a recargar las fuentes subterráneas también. Vamos a ver la imagen que compartió nuestro televidente.
Muchas gracias. Continúe compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. No hemos sido previsores, no hemos sido previsores. Imagínate lo que dice este señor de Israel. Ustedes quejándose de agua en Honduras. Es inaudito. Es inaudito, y yo no lo digo para desanimar, pero a esta altura de la historia de nuestra humanidad, nosotros deberíamos sentir un poco de vergüenza por no haber sido capaz de crear infraestructura para almacenar el agua que cae en nuestro país. Inclusive el agua en momentos donde está arreciando el fenómeno del Niño. En este año, si almacenáramos toda el agua que ha caído o que va a caer, no tendríamos problemas. Pero, ¿cómo se va al mar? Renato, una ciudadana hondureña israelita, doy este número porque, y espero no equivocarme, que vive en Israel. Me recuerdo que nos decía en un viaje que hacíamos a Israel que allá llovían 400 milímetros, Juan José conoce bien estos números, al año. Y en cambio, en Honduras, 400 milímetros al año. Nadie sufre de agua, son los mayores productores y exportadores de hortalizas y productos y carnes y todo. Y en Honduras, las precipitaciones creo que andan en el orden de los... En el sector de Santa Cruz de Yohoa, el agua de Yohoa y todas las zonas montañosas, se precipitan más o menos 6.000 milímetros al año. 6.000, allá son 400. En una zona mera pequeña. Allá son 400 milímetros en todo Israel al año, Renato. Sí. Y 5.000 y 5.000 milímetros en ese sector. Y el promedio en Honduras creo que anda por los 5.000. Sí. No, más. ¿Qué diferencia? Más. O de repente más. Sí, más. Sí. Bueno, ustedes, toda esa cooperación en esta emergencia, ya que se ha declarado la alerta roja, ¿la hacen con información que ha investigado estrictamente el PMA o con la información que facilita Copeco? Tenemos información que nos da el gobierno y tenemos información propia que nosotros le compartimos al gobierno. Bueno. Justamente para asegurarnos que la base sobre la que se toman las decisiones es correcta y lo más acertada y no invertir en zonas o en personas que no tienen la necesidad. Y por eso se hace ese cruce de la parte meteorológica con la parte de encuestas a los hogares, en donde se va a confirmar el tipo de necesidad, la afectación, cómo tendría que ser la ayuda que tiene que dársele a esa población para poder salir del problema inmediato que le va a causar la emergencia. Y la ayuda es para las personas que tienen más necesidades, sin distingo de partidos políticos, colores y eso, así de simple. Esa es la filosofía del PMA. Sí. Tú querías que abordáramos el tema de los ríos, tú tenías otros elementos ahí que destacar. Ya vamos contigo, Ulises, solo permíteme porque quiere hablar de los ríos. Si nos puede poner producción ahí las gráficas de los ríos, es para mostrarles, Renato, que desde el punto de vista hidrológico, las principales cuencas del país han bajado su nivel significativamente. Son las gráficas de los ríos, compañeros de producción. Esa, por ejemplo, ese es el río Choluteca en su cuenca baja, en el sector de Apacilagua. Ese pico que se ve en la pantalla a la izquierda fueron las lluvias de hace más o menos unos 10 o 12 días. Vea cómo la gráfica muestra esa línea descendente y vuelve otra vez a su nivel mínimo. El río Choluteca no pasa de 2 metros de profundidad en sus secciones a lo largo de la cuenca. Entonces, ahí podemos ver que lo que se precipitó en menos de 24 horas se fue al mar. Entonces, es importante que esa agua, que la gráfica nos muestra su comportamiento, la podamos represar. No vamos a evitar que quizás drene hacia el mar, pero que sí se mantenga el mayor tiempo posible, donde puedan llegar pipas, se abastezcan, mecanismos de riego y le dé un margen en el factor tiempo a los que están alrededor de esta zona de poder aprovechar ese líquido. No sé si tenemos, ese es el río Choluteca, este es el río Guayambre. Mire, el río Guayambre es en la zona norte de Olancho. Este río tributa al Patuca. Y si se puede observar, el comportamiento de la gráfica es mínima. O sea, eso nos muestra que no miramos una gráfica con picos hacia arriba
porque no ha llovido. Se ha mantenido estable hasta la mitad de la gráfica. Después va en orden descendente. O sea que los ríos Se puede decir, Juan José, que lo que muchos llaman un hilo de agua. Exacto, exactamente, correcto. Y traigo a mención el río Guayama en el sector norte de Olancho, porque abastece el río Patuca. Entonces, sí tiene que medirse hidrológicamente el estudio por parte de los especialistas en el manejo de presas y hacer evaluaciones con estos caudales para poder mantener esa condición normal de las presas. Esperemos que sí. No sé si tenemos otra producción, creo que eran 3, si no me equivoco. Este es el río Ulúa. El río Ulúa se ha mantenido en una condición de caudal porque sí han habido algunas lluvias en la parte occidental, que son los 2 departamentos que dejamos en alerta verde, Ocotepeque y Copán, que es ahí donde nacen los principales tributantes del río Ulúa y Chamelecón, más que todo el Ulúa. Pero ese nivel que muestra el río Ulúa, a esta altura del año, debería de estar 1,5 metros o 2 metros arriba de esa línea que podemos observar en esa gráfica. Entonces, son gráficas de estaciones de nivel de río que tenemos en estas cuencas que transmiten vía satélite, pero la información es muy confiable. Así nos permite determinar que los principales ríos del país están en una condición no máxima en su nivel, sino que poco a poco van bajando ese caudal y máxime si no hay lluvias, pues no hay un alimento que les permita aumentar ese nivel, por lo menos de caudal ecológico, y eso tenemos que irlo midiendo también y valorando, porque podemos observar que en este año podemos llegar a tener un río Ulúa y Chamelecón con sus niveles más bajos. Stephanie Hostetter, yo sé que la ONU es la suma de todos los gobiernos, todos cotizan, no sé si el nuestro, y cuando hablo del nuestro me estoy refiriendo a todos los gobiernos, los de atrás, si cotizan a la Organización de las Naciones Unidas, porque hay países que pasan en deuda con las Naciones Unidas. Por lo tanto, siempre los representantes de Naciones Unidas son prudentes cuando se refieren a la situación interna de los países, porque la ONU es la suma de todos los países. Pero a mí sí me gustaría escuchar de Stephanie Hostetter una reflexión sobre el Estado de Honduras como tal. Yo sé que ustedes están asistiendo, y aquí Juan José Reyes fue lo primero que hizo, agradecer la asistencia, la cercanía del PMA y de todas las agencias de Naciones Unidas. Y de todas las agencias de Naciones Unidas. Pero en el fondo, ante esta situación que pasa el Estado de Honduras, donde, aunque sea el año del fenómeno del Niño, siempre llueve, ¿qué reflexión hace? ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras? En función de no solo estar reaccionando cuando se presentan sequías, sino ser capaz con inversión y con infraestructura de hacerle frente a estos fenómenos producto del cambio climático. ¿Qué es el estado ideal que ustedes sueñan con Honduras? Renato, me sonrío porque la inversión para tener el estado real, pero yo creo que el gobierno, primero hay que darle oportunidad al gobierno. Como Naciones Unidas, y no quiero hablar por el sistema en su conjunto, pero creo que todos los representantes de las agencias de Naciones Unidas coincidimos que existe en el gobierno la buena voluntad de hacer cosas, de cambiar las cosas y de moverse para adelante. Pero claro, es un aparato, el gobierno es un aparato difícil de manejar y difícil de mover. Entonces entendemos que hay esfuerzos que se están haciendo, pero este andamiaje complicado a veces obstaculiza o dificulta, y ahí es donde Naciones Unidas lo que puede hacer, y es lo que hace el PMA, es apoyar al máximo y empujar hasta donde pueda para que la cosa funcione. A un lado, nosotros también actuamos cuando vemos que no funciona. Y hablábamos fuera de cámara con Juan José que, claro, a la hora de la emergencia, la razón por la que PMA es llamado y siempre estamos ahí es porque tiene un sistema eficiente de reacción inmediata, fácil de salir a implementar, los recursos bajan, pero eso viene de un mecanismo, de una organización que está acostumbrada a que la guerra estalló hoy y tenemos que ir mañana. Sí. Entonces, todos los mecanismos internos
que no son sencillos, pero necesitan ser ágiles. Necesitamos poder responder y llegar a la gente mañana. Entonces ahí es donde viene esa alianza estratégica que Copeco y el PMA hemos sostenido, porque a la hora de las emergencias Copeco necesita a alguien que actúe rápido, que complemente o que haga, eso puede variar, pero yo creo que el mensaje principal visto desde el PMA es: cada emergencia trae los mismos problemas. O sea, los diagnósticos, Copeco los tiene, nosotros los tenemos, la sequía pasa en los mismos lugares. Eso no quiere decir que no se haya hecho nada en los 10 años, porque yo he tenido conversaciones con gente que me dice, sí, pero es que en el corredor seco se ha invertido tanto y seguimos en las mismas. Bueno, se ha invertido tanto, pero la población ha cambiado, los que no creen en el cambio climático, no digamos que es el cambio climático, pero hay una variación de los eventos climáticos que ahora ya no son como antes, donde las temperaturas en un momento del año eran así, en el otro eran así, las lluvias venían en este mes y la sequía venía en ya es alrededor del año, uno no sabe qué y cuándo. Ahorita el clima es impredecible ahora. Claro, sí. Entonces, sin etiquetarlo como cambio climático, hay eventos que suceden que hacen que tenemos que actuar. En el Valle de Sula, sabemos cuáles son los ríos que se desbordan, cuáles son los borgos que se inundan, dónde está la población que hay que cambiar. Hay un cambio de comportamiento que también hay que trabajar, donde a la gente, y nos ha tocado verlo, la gente se le informa y se le dice, esta área es inundable, acá va a haber agua, cuando lleguen los huracanes o la época de lluvia fuerte, ustedes aquí van a tener problema. Entonces se van, pero vuelven al mismo lugar. ¿Y por qué? Porque es que aquí me gusta a mí. Entonces, no es nada más la inversión del gobierno o el apoyo de la comunidad internacional, pero sí es cierto que no podemos, la actuación en momento de emergencia es buena, se actúa de manera, creo yo, coordinada, y hay una inversión que se hace para solucionar la emergencia. Pero es que si no hacemos o enfocamos este tipo de energía a las acciones fuera de la emergencia, que son las que más van a valer para evitar tener que invertir más en emergencia y salvar más vidas en la emergencia. Tenemos que trabajar después de que pase un poco la sequía y que los efectos sean tan intensos en todas estas medidas de resiliencia a largo plazo, para que la gente no se vea en situaciones críticas cada vez que llega una sequía o un huracán. Porque eso es lo que va a ayudar también al gobierno a que sus intervenciones tengan que ser menores. Es lo que pasa en Europa, sí, tienen temperaturas altísimas, pero la gente es resiliente y tiene mecanismos que les permite no tener que morirse de hambre cuando hay altas temperaturas o inundaciones. ¿Qué habría pasado en Países Bajos de no haber invertido el gobierno y trabajado en toda la infraestructura que han creado para hacer lo que son hoy? Claro. Se lo habría tragado el mar. Pero requiere Hace un tiempo no integral. Existiría Países Bajos. Sí. ¿Qué nos quiso decir en otras palabras? Porque siempre les digo, las representantes y los representantes de Naciones Unidas son prudentes en la evaluación de los países. Porque eso es Naciones Unidas, la suma de todos los gobiernos. Al final, ¿qué entendiste? ¿Qué nos quise decir? Stephanie. Bueno, realmente lo que podemos coludir es que los gobiernos, Renato, los gobiernos tienen el compromiso de asistir a la población como tal. Y asistir a la población como tal, pero también aquí es el compromiso de dejar que las comunidades también hagan su propio trabajo. Ok, mira lo que le entendí yo. No, si no lo hacen tan mal reaccionando cuando están en emergencia. No lo hacen tan mal cuando están en emergencia. Pero por favor, trabajen planificada y ordenadamente en la construcción del país, para que cuando vengan estos fenómenos no siempre estén con los calzones abajo, sino que el Estado como tal tenga la infraestructura adecuada y la organización adecuada para reaccionar sin mayores dificultades. Es decir, nos está diciendo, el país tiene que trabajar en función de crear las represas, por ejemplo, en esos ríos de Occidente y del Valle de Sula, para que les sirva como sistemas de riego y además para evitar inundaciones cuando les venga la niña.
ustedes deben invertir en esta infraestructura para almacenar el agua. La poca agua que cae en el año más intenso del fenómeno del Niño es suficiente para que ustedes subsistan con esa agua, pero tienen que almacenarla y que no se vaya al mar. Élite política, y nos lo está diciendo a todos, trabajen e inviertan, sean capaces de saber lo poco dinero que recaudan, dónde lo van a invertir, cuáles son sus necesidades más prioritarias. País con orden, Ulises, país con orden. Y el aporte de la ciudadanía también, ¿verdad? Porque obvio, el compromiso de todos, el compromiso de todos. Sí, compromiso de todos. Tiene que haber redes de protección social, porque desde el inicio lo decíamos, hay dos niveles de problemática y de intervención. La macro, represas, ya son medidas grandes, pero la capa más baja de la población es la que no tiene cómo hablar de una represa. El pequeño productor no tiene idea de cómo le afecta o no una represa. Él lo que sabe es que no le llovió y no tiene agua. Y se le murió su vaca o no tuvo cosecha, no tiene los granos, no tiene que comer. Entonces, cuando hablaba de Europa es eso. Ahí existen mecanismos de protección social que el Estado debe garantizar. Y sí, es el ideal. Este gobierno con Cedesol creo que está armando esa estructura necesaria para que las redes de protección social funcionen. Y eso es básico, es una inversión grande, es un armazón que hay que ir haciendo poco a poco, que involucra a más de una institución del Estado, o sea que no es sencillo, pero la población tiene su parte que jugar en entender cómo actuar, cómo el pequeño productor se le enseña, pero se le tienen que brindar el tanque de agua para que cultive su agua, que aprenda a cómo mantenerla, los granos, cómo cosecharlos, cómo guardarlos en un silo hermético, que no son silos sofisticados, pueden ser tambos de agua que mantengan su semilla seca para subsistir. Y si le dice, no vivan en esta zona porque esta zona es susceptible de inundación, por favor. Y se van cuando están inundados, pero cuando ya no hay inundación, regresan. Hay que poner de nuestra parte también, ser más responsables. Si yo sé que esa zona es susceptible de inundación, que toda la riqueza que yo hago en el año la puedo perder en el siguiente año, que puedo perder mi casa, toda la infraestructura construida. Por favor, porque soy tan testarudo y continúo viviendo en una zona donde solo se me multiplica la pobreza. Es que no ponemos de nuestra parte también. Pausa y volvemos. Damos lectura a sus comentarios a través de Twitter. Esta situación es similar a 1997, un año antes del Mitch. Tuvimos un niño severo y luego vino ese huracán. La atención debe ser la misma. Hay 45 de 140 municipios que estarán muy afectados por Insan, por su nivel de pobreza, y allí el gobierno debe ya preparar alimentos para las familias más vulnerables. Tania Carías comparte: la información meteorológica científica necesita complementarse con la información recogida en campo a través de evaluaciones en los sitios. A las familias, los cultivos, reservas de alimentos, estado de las fuentes de agua, etcétera. Esto nos da una imagen más completa. En eso están, ¿no? En eso están, sí. Redes Sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Gracias, Stephanie. Muchas gracias. Espero verla pronto en el programa. A tus órdenes, Renato. Ulises, nos vemos, Ulises. A todos ustedes, muchas gracias.